¿Quién te ha dejado entrar? Este lugar no es un albergue. Lárgate antes de que tengamos que fumigar. La voz de Ricardo, un abogado de sonrisa cruel y reloj ostentoso, goteaba un desprecio venenoso. En el imponente vestíbulo del juzgado central, sus palabras se clavaron en el hombre de ropas raídas, cuya presencia desentonaba entre los trajes caros. Ricardo sentía un placer perverso al exhibir su poder, mientras el hombre sentía el peso de cada mirada como un golpe físico. Las risas afiladas de los colegas de Ricardo cortaron el aire, sellando la humillación pública. El hombre apenas levantó la vista, murmurando con voz queda que solo venía a observar una audiencia, un derecho de todo ciudadano. Su respuesta solo avivó las burlas, convirtiéndolo en el centro de un espectáculo despiadado. Lo que Ricardo no podía imaginar, en su cegadora arrogancia, era que ese acto de desprecio acababa de cavar su propia tumba profesional. Si crees que la verdadera justicia no entiende de apariencias, sigue viendo esta historia y descubre cómo un acto de desprecio puede desatar una tormenta de consecuencias. Lejos del bullicio, en un banco de piedra helada en un patio interior, Mateo dejó que el peso de la humillación lo aplastara por un instante. Las risas crueles resonaban en su mente, no como un ataque a su disfraz, sino como una profanación al sagrado recinto de la ley. Sintió una soledad inmensa, el frío no solo del mármol, sino de un mundo que había perdido el rumbo y la compasión. Su mano rozó el interior de su chaqueta, donde un viejo medallón guardaba el recuerdo de la promesa hecha a su esposa enferma, cuya batalla contra una enfermedad costosa era financiada por sus ahorros casi agotados. Este sacrificio, esta farsa, era por ella. Una lágrima solitaria, cargada de rabia y amor, recorrió su rostro curtido. Pero no estaba solo. Desde la penumbra de un arco de piedra, unos ojos atentos registraban cada detalle de su dolor silencioso. La joven abogada, Clara, sintió cómo el trozo de papel arrugado quemaba en su palma. Era áspero, casi insignificante, pero el peso que contenía era el de una docena de vidas desesperadas. Levantó la vista hacia el hombre del fondo, cuya mirada serena parecía atravesar las capas de miedo que la paralizaban. ¿Confiar? ¿Confiar en un apunte anónimo entregado por un indigente en mitad del juicio más importante y humillante de su corta carrera? Su mente, entrenada para la lógica y el escepticismo, gritaba que era una locura, un suicidio profesional. Ricardo, al otro lado de la sala, la observaba con una sonrisa de depredador, saboreando su inminente victoria. Pero entonces, Clara miró a las familias. Vio el rostro de la anciana que le había pasado la nota, surcado de arrugas que contaban historias de lucha y resistencia. Vio a los niños, ajenos a la catástrofe que se cernía sobre ellos. En ese instante, supo que la lógica no tenía cabida allí. La única opción era un acto de fe. Desde su asiento, Mateo observaba el torbellino de emociones en el rostro de la joven letrada. Veía su duda, su miedo, pero también percibía bajo la superficie una veta de acero. No la había elegido al azar. En su breve y torpe defensa inicial, había detectado una pasión genuina, una creencia real en la justicia que la maquinaria corporativa y la arrogancia de hombres como Ricardo intentaban aplastar. Él no le había dado solo un precedente legal, le había ofrecido un arma y con ella una elección. Podía rendirse y aceptar el orden cínico del mundo, o podía luchar, aunque la posibilidad de victoria fuera remota. Mateo contuvo la respiración, sintiendo que no solo el destino de aquellas familias, sino el alma misma de la abogacía, pendía de la decisión de aquella joven aterrorizada. El futuro de la justicia dependía de si ella se atrevía a creer en lo imposible. Clara se puso en pie. El movimiento fue tan abrupto que su silla chirrió contra el suelo de mármol, un sonido agudo que pareció despertar a la sala de su letargo. Ricardo arqueó una ceja, esperando una rendición formal, un último y patético alegato antes del golpe de gracia. Pero Clara no lo miró. Sus ojos, ahora encendidos con una nueva y frágil determinación, se clavaron en el juez.
Desdobló el papel con manos que aún temblaban ligeramente, pero su voz, cuando habló, no vaciló. «Señoría, con el debido respeto», comenzó, su tono ganando fuerza con cada sílaba. «La defensa desea llamar la atención de este tribunal sobre el caso Villarroel contra Inmobiliaria Continental de 1983, un precedente que establece la protección de inquilinos históricos por encima de las cláusulas de reurbanización especulativa». Lo que nadie allí podía saber era que esa simple frase era una bomba de relojería a punto de detonar en el corazón del caso. Un silencio denso, casi palpable, se apoderó de la sala. Las palabras de Clara resonaron en el aire, no como la súplica de una novata, sino como una estocada precisa y mortal. El precedente era oscuro, casi olvidado, pero su pertinencia era innegable y devastadora para la argumentación de Ricardo. El rostro del juez, antes una máscara de aburrida indiferencia, se contrajo en una mueca de sorpresa y profundo interés. Se ajustó las gafas, inclinándose sobre sus propios documentos como si buscara algo que de repente había perdido. Los abogados de la corporación que flanqueaban a Ricardo empezaron a susurrar entre ellos. Sus rostros antes confiados ahora eran un lienzo de pánico mal disimulado. En los bancos de las familias, una ola de murmullos esperanzados se extendió como un fuego incipiente. El poder en la sala acababa de cambiar de eje, de forma tan súbita como un terremoto. Para Ricardo, aquel momento fue una afrenta personal, una agresión directa a su universo perfectamente ordenado. La furia bullía en su interior, un veneno caliente que le subía por la garganta. ¿Cómo era posible? Aquella abogada insignificante, aquella niña asustada, había sacado de la nada un argumento que él, con su equipo de investigadores de élite, había pasado por alto. Era imposible. Su mente, incapaz de aceptar un fallo propio, buscó desesperadamente un culpable externo, una anomalía que explicara aquella catástrofe. Su mirada barrió la sala, llena de desprecio, buscando la fuente de aquella humillación. Pasó por encima de las familias, de la abogada, del juez, hasta que sus ojos se posaron en la figura inmóvil del fondo, el vagabundo, el hombre al que había humillado en el vestíbulo, y en su mente enferma de arrogancia, todo cobró un sentido perverso. La bondad, para Ricardo, era una debilidad, la compasión, una estupidez, y la interferencia de un don nadie, un acto de insurrección que debía ser aplastado sin piedad. No podía concebir que aquel hombre actuara por un sentido de la justicia. En su lugar, vio una conspiración, un intento patético de un ser inferior por sabotear a sus superiores. El acto de Mateo no fue interpretado como virtud, sino como una ofensa intolerable. Una rabia fría y calculadora se apoderó de él. No bastaba con ganar el caso. Ahora necesitaba destruir al responsable de su momentánea zozobra, aniquilarlo públicamente para restaurar su dominio. Aquella decisión, nacida de la más pura soberbia, sería el error que desharía toda su carrera. «¡Protesto, señoría!», gritó Ricardo, su voz resonando con una indignación teatral. Se puso en pie de un salto y con un dedo acusador señaló directamente a Mateo. «Protesto enérgicamente. La integridad de este juicio está siendo comprometida». Todos los ojos se volvieron hacia el fondo de la sala. «Ese hombre», continuó Ricardo, su voz goteando veneno, «ese vagabundo que se coló en este tribunal, ha estado interfiriendo, pasando notas a la defensa. Está contaminando este proceso sagrado con su mera presencia. Exijo que sea expulsado de inmediato y se le prohíba la entrada a este edificio». Su discurso era una demostración de poder, un intento de usar su estatus para aplastar a quien consideraba una alimaña. Creía estar reafirmando su control, pero lo único que estaba haciendo era cavar su propia tumba, más y más hondo. El juez, visiblemente irritado por la complicación y predispuesto a favor del abogado de la firma prestigiosa, frunció el ceño en dirección a Mateo. No cuestionó la acusación de Ricardo. Para él, la explicación era simple y conveniente. Un indigente perturbado estaba causando problemas. «Tiene razón, letrado», sentenció con voz severa. «Esto es intolerable».
Miró al alguacil que estaba de pie junto a la puerta. «Alguacil, saque a ese individuo de mi sala, ahora mismo. No toleraré este tipo de circo». El alguacil, un hombre corpulento de expresión impasible, asintió y comenzó a caminar con paso pesado hacia la última fila. Las familias ahogaron un grito de desesperación. Su ángel guardián, su misterioso salvador, estaba a punto de ser expulsado por la misma injusticia que había venido a combatir. Los pasos del alguacil resonaban en el silencio sepulcral. Cada pisada era como el latido de un reloj que se acercaba a la medianoche. Mateo no se movió. Permaneció sentado, con la espalda ligeramente encorvada, su rostro una máscara de calma impasible. Desde fuera, parecía un hombre resignado a su suerte, un cordero a punto de ser sacrificado en el altar de la soberbia. Pero por dentro, una tormenta de furia helada estaba alcanzando su punto álgido. Había venido a observar, a tomar el pulso de la justicia, pero lo que había encontrado era un sistema enfermo, un cuerpo consumido por la arrogancia y la crueldad. Y había decidido, en ese preciso instante, que ya no sería un observador. Se convertiría en el cirujano. Mientras el alguacil se acercaba, Mateo repasó mentalmente los rostros de la sala. El pánico de Clara, la crueldad de Ricardo, la indiferencia cómplice del juez. Recordó la promesa que le hizo a su esposa en su lecho de enferma, que nunca dejaría que el cinismo del mundo apagara la llama de la justicia que ambos habían jurado defender. Este disfraz, esta humillación autoimpuesta, era una prueba, un filtro para ver el mundo como lo ven los invisibles, los olvidados. Y lo que había visto le había helado el alma. La podredumbre era más profunda de lo que imaginaba. El alguacil ya estaba a su lado, su sombra cerniéndose sobre él. El momento de la farsa había terminado. El momento de la verdad había llegado. Justo cuando la mano del alguacil se disponía a agarrar su hombro, Mateo se levantó. No fue un movimiento rápido ni defensivo. Fue un ascenso lento, deliberado, lleno de una gravedad que pareció alterar el aire a su alrededor. Sus hombros, antes caídos por el peso de su disfraz, se enderezaron con una autoridad innata. Su columna vertebral se irguió como el mástil de un barco en plena tempestad, y su mirada, antes perdida en el vacío, se alzó y se clavó en el alguacil con una intensidad tan feroz, tan llena de poder silencioso, que el hombre corpulento se detuvo en seco, su mano flotando inútilmente en el aire. Un escalofrío recorrió la sala. El juego estaba a punto de cambiar, y todos, sin saber por qué, podían sentirlo en sus huesos. La transformación fue sobrecogedora. No era solo la postura, era la atmósfera que emanaba de él. El aura de desamparo y derrota se evaporó como la niebla matutina, reemplazada por una presencia imponente, una dignidad forjada en incontables batallas legales. El traje raído ya no parecía la ropa de un mendigo, sino el disfraz de un rey. Ricardo lo observaba desde el otro lado de la sala, y por primera vez, una semilla de duda, fría y afilada, se clavó en su arrogancia. Vio algo en los ojos de aquel hombre que no encajaba, una inteligencia calculadora y un poder ancestral que su mente no podía procesar. Pero su orgullo, inflado durante años de victorias fáciles, le impidió retroceder. «¿A qué espera?», le gritó al alguacil. «¡Sáquelo de aquí!». Clara, la joven abogada, miraba la escena con la boca entreabierta. El hombre que se erguía ahora ante el alguacil no era el mismo que le había inspirado lástima y gratitud. Era alguien completamente distinto. Reconoció en su mirada la misma certeza brillante que había sentido al leer el precedente en la nota. Era la mirada de alguien que no solo conocía la ley, sino que la encarnaba. Un vínculo invisible pareció formarse entre ellos a través de la sala, una alianza silenciosa forjada en un acto de fe. Ella no sabía quién era él, pero de repente comprendió que no era un peón en este juego. Era el jugador que estaba a punto de volcar el tablero. La tensión en la sala era tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Cada persona contenía la respiración, sus ojos fijos en la confrontación silenciosa que tenía lugar en la última fila. El juez golpeó su mazo, un sonido hueco que no logró romper el hechizo.
«¡Alguacil! ¡He dado una orden!», exclamó, su voz teñida de una creciente frustración. Pero el alguacil parecía paralizado, atrapado por la mirada de acero de Mateo. Ricardo sentía cómo el control se le escapaba de las manos como arena fina. El universo que había construido, basado en el poder, la apariencia y el desprecio, estaba a punto de colisionar con una fuerza que no podía comprender. Mateo ignoró al alguacil, ignoró al juez. Sus ojos, fríos como el hielo y afilados como el bisturí de un cirujano, recorrieron lentamente la distancia de la sala hasta encontrarse con los de Ricardo. Una sonrisa casi imperceptible, desprovista de cualquier calidez, se dibujó en sus labios. El silencio se prolongó un segundo más, un abismo de expectación que pareció durar una eternidad. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que no estaban presenciando la expulsión de un vagabundo. Estaban a punto de asistir al juicio, condena y ejecución profesional de Ricardo, todo a manos del hombre al que acababa de sentenciar. La primera palabra que saliera de la boca de Mateo no sería una defensa, sería una sentencia. Con una calma que era en sí misma una tormenta contenida, Mateo se puso en pie. El movimiento fue tan fluido y lleno de una dignidad inesperada que silenció la sala por un instante. Ricardo, sin embargo, vio en aquel silencio no una señal de respeto, sino una oportunidad para su acto final de crueldad. La simple expulsión ya no le bastaba. Su ego, herido por el desafío del precedente legal, exigía una aniquilación pública, un espectáculo que sirviera de lección para cualquiera que osara interponerse en su camino. Interrumpió al juez antes de que pudiera hablar, su voz resonando con una falsa y untuosa preocupación. «Un momento, señoría», dijo, adoptando el tono de un hombre gravemente preocupado por la integridad de la justicia. «No se trata simplemente de expulsar a este individuo. Se trata de proteger la santidad de este tribunal. Lo que hemos presenciado es un ataque deliberado a nuestro sistema y debe ser tratado con la severidad que merece». En su mente, Ricardo ya se saboreaba no solo como el ganador del caso, sino como el heroico defensor de la ley contra el caos y la anarquía encarnados en aquel hombre miserable. Ricardo se dirigió al estrado. Su lenguaje corporal era el de un estadista. Pintó un cuadro apocalíptico, describiendo a Mateo no como un simple indigente, sino como la vanguardia de una plaga social, un parásito que buscaba alimentarse de la compasión del sistema para luego destruirlo desde dentro. «Este hombre», proclamó, con la mano extendida hacia Mateo como si señalara una enfermedad, «representa el desprecio por las normas, por el trabajo duro, por todo lo que nosotros en esta sala hemos luchado por construir. Permitir que su interferencia quede sin una reprimenda ejemplar sería abrir las puertas a que la anarquía reine en el mismísimo templo de la ley». Su retórica era venenosa y efectiva, diseñada para avivar los miedos y prejuicios latentes de una audiencia compuesta por la élite. Vio en los ojos del juez un destello de aprobación, la confirmación de que su presa estaba acorralada y su trampa perfectamente tendida. La malicia que sentía era un placer tan intenso que casi lo embriagaba. El juez, un hombre acostumbrado a la comodidad de las jerarquías y profundamente irritado por la complicación que el precedente de Mateo había introducido, cayó de lleno en la red de Ricardo. Vio la oportunidad de reafirmar su autoridad y de alinearse con el poder representado por el bufete de Ricardo. Asintió gravemente, su rostro una máscara de severidad. «Proceda, letrado», concedió, dándole a Ricardo carta blanca. «Deje claro el punto que esta corte desea establecer». Con esa bendición judicial, la sala del tribunal se transformó. Dejó de ser un lugar de juicio para convertirse en un coliseo. El público, antes meros espectadores, ahora eran partícipes de una ejecución social. Sus miradas pasivas se cargaron de una curiosidad morbosa, esperando el clímax del espectáculo. La justicia había abandonado el edificio. Solo quedaba el crudo y brutal ejercicio del poder. Con la lentitud de un depredador que saborea el miedo de su presa, Ricardo se acercó a Mateo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus caros zapatos de cuero sobre el mármol.
comenzó a dar vueltas a su alrededor, una inspección humillante que desnudaba a Mateo ante la mirada de todos. Su voz, ahora un susurro cruel que se proyectaba por toda la sala, comenzó su letanía de desprecio. «Miren estos harapos», dijo, señalando con un gesto de asco la chaqueta de Mateo. «El uniforme de la pereza y el fracaso. Miren estas manos, curtidas no por el trabajo honesto, sino por rebuscar en la basura de otros». Mateo permaneció inmóvil, un faro de calma en medio del huracán de odio. Por dentro, sin embargo, cada insulto era un martillazo que templaba el acero de su resolución. No sentía humillación por sí mismo, sino una profunda y helada furia por la profanación de la justicia que estaba presenciando. Dejó que Ricardo continuara, dándole más y más cuerda para que se ahorcara. La crueldad de Ricardo se intensificó, adentrándose en el terreno de la calumnia. Dejó de describir para empezar a inventar, construyendo una narrativa falsa alrededor de la figura silenciosa de Mateo. «Conozco a los de su calaña», mintió con una convicción escalofriante. Empiezan pidiendo una moneda y terminan por robarte la cartera. Su presencia aquí no es casual. Es un acto de agresión calculado. ¿Quién puede asegurar que no tiene antecedentes penales? ¿Que no es un peligro para todos nosotros? Con cada pregunta retórica, sembraba el veneno de la sospecha en la mente de la audiencia. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Las miradas de curiosidad se transformaron en miradas de miedo y hostilidad. En pocos minutos, Ricardo había convertido a Mateo de un objeto de lástima en una amenaza pública, justificando así la brutalidad de su ataque. Entonces, giró su ataque hacia Clara, la joven abogada, con la intención de destruirla colateralmente. La señaló con un dedo acusador, su voz teñida de una falsa piedad. «Y ha tenido la audacia de manipular a esta joven letrada», continuó, «una novata llena de idealismo, aprovechándose de su inexperiencia para introducir un elemento de caos en este procedimiento. La ha convertido en su marioneta, en una cómplice involuntaria de su desprecio por la ley». El golpe fue devastador. Clara sintió como si le hubieran abofeteado en público. El color desapareció de su rostro, y la frágil confianza que había ganado se hizo añicos. Se sintió expuesta, ridícula, una tonta que había sido engañada por un vagabundo. Por un instante, la duda la asaltó. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si su acto de fe había sido en realidad un acto de estupidez monumental? La vergüenza la paralizó, silenciando cualquier protesta que pudiera haber surgido en su garganta. Ricardo volvió a centrarse en Mateo, acercando su rostro al de él hasta que casi se tocaban. La fetidez de su arrogancia era casi palpable. «¿Por qué no nos lo cuentas a todos?», siseó, su aliento cargado de veneno. «¿Cuál es tu juego? ¿Te pagaron esas familias para montar este numerito? ¿O simplemente eres uno de esos anarquistas resentidos que gozan con la destrucción, que disfrutan viendo cómo el mundo arde a su alrededor porque no tienen nada que perder?» La acusación era grotesca, un reflejo perfecto de la propia y retorcida visión del mundo de Ricardo, donde cada acto debía tener una motivación egoísta o maliciosa. No podía concebir la existencia de la pura virtud, de un acto desinteresado por la justicia. Proyectaba su propia podredumbre moral sobre Mateo, convencido de que, en el fondo, todos eran tan cínicos y vacíos como él. Mateo no respondió. Su silencio era un lienzo en blanco sobre el que cada persona en la sala proyectaba sus propios prejuicios. Para la mayoría, adoctrinada por la diatriba de Ricardo, era la admisión silenciosa de su culpabilidad. El peso de cientos de ojos juzgadores cayó sobre él, una presión física, aplastante. Sintió la soledad del inocente en medio de la turba, la impotencia del justo ante la calumnia. Fue el momento más oscuro, el nadir de su misión. Cerró los ojos por un segundo y vio el rostro de su esposa, pálido en la cama del hospital, y recordó la promesa que le había hecho, que lucharía por un mundo donde la dignidad no tuviera precio. Aquel recuerdo fue un ancla en la tormenta, una fuente de fuerza que le permitió soportar el peso insoportable de aquella humillación sin romperse.
Creyendo que su victoria era total, Ricardo decidió añadir el toque final de humillación, un gesto de desprecio tan absoluto que quedaría grabado en la memoria de todos. Con una teatralidad ostentosa, sacó su cartera de piel de cocodrilo, extrajo un fajo de billetes y, con una sonrisa de superioridad, los arrojó a los pies de Mateo. El papel moneda revoloteó y aterrizó sobre el polvoriento suelo de mármol. «Toma», dijo con desdén. «Para tus vicios o para un plato de sopa caliente. Es más de lo que valen tus servicios como payaso de circo. Ahora lárgate de mi vista y no vuelvas a pisar un lugar que no te corresponde». El acto fue de una crueldad exquisita, reduciendo la lucha por la justicia a una simple transacción monetaria, negando a Mateo cualquier atisbo de humanidad o de principios. Un estallido de risas crueles inundó la sala. Abogados, funcionarios e incluso el propio juez sonrieron ante la ocurrencia de Ricardo. La humillación era completa, pública y aparentemente irreversible. La escena era un cuadro perfecto de la tiranía de los privilegiados, un hombre poderoso aplastando a un hombre indefenso con dinero y desprecio, mientras una multitud cómplice lo jaleaba. Mateo, de pie en medio de la tormenta de burlas, con los billetes esparcidos a sus pies como una ofrenda insultante, parecía la encarnación de la derrota. Su dignidad, su causa, su propia identidad parecían haber sido borradas, reducidas a cenizas por el fuego de la arrogancia de Ricardo. Todo estaba perdido. Clara observaba la escena con el corazón hecho un nudo de hielo. Una parte de ella quería gritar, objetar, defender al hombre que le había dado la única arma que tenía. Pero el miedo la tenía atenazada. Vio su futuro, su carrera, todo por lo que había trabajado, a punto de ser incinerado si se atrevía a asociarse con aquel paria. El sistema, en toda su brutalidad, le estaba mostrando las reglas del juego. O te unes a los depredadores o te conviertes en su presa. La vergüenza que sentía por su propia cobardía era un ácido que le quemaba el alma. Bajó la mirada, incapaz de soportar la visión del linchamiento público, sintiéndose una traidora, una pieza más en la maquinaria de la injusticia que había jurado combatir. Envalentonado por el ambiente de la sala y por la sonrisa de aprobación del juez, el alguacil se acercó a Mateo con una brusquedad que antes no se había atrevido a mostrar. Ya no veía a un hombre, sino a un objeto que debía ser retirado. Su mano, grande y callosa, se preparó para agarrar el hombro de Mateo, para arrastrarlo fuera como si fuera un saco de basura. El momento de la expulsión física había llegado. Era el punto final de la humillación, la transición de la tortura psicológica al abuso físico. La tensión en la sala era máxima, la culminación de un drama cruel orquestado a la perfección por un maestro de la maldad. La caída del protagonista parecía inevitable y absoluta. Ricardo, con una sonrisa de satisfacción pintada en el rostro, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su mesa. Se sentía invencible, un dios en su propio Olimpo de mármol y caoba. Había reafirmado su dominio, había aplastado la insurgencia, y de paso se había divertido. En su mente, ya estaba redactando el correo electrónico que enviaría a sus socios, relatando con regocijo cómo había puesto en su sitio a un vagabundo y a una abogada idealista. No sentía ni una pizca de remordimiento, solo el cálido y embriagador resplandor del poder absoluto. Aquel era su mundo, y en su mundo, los débiles existían únicamente para servir de peldaño a los fuertes. Fue el error más grande de su vida. Justo cuando los dedos del alguacil rozaron la tela raída de la chaqueta de Mateo, una voz resonó en la sala. No fue un grito, ni un susurro. Fue una declaración, pronunciada con una claridad y una resonancia que cortaron el aire como un diamante. Las palabras eran tranquilas, pero cargadas con el peso de una autoridad incontestable. «Le agradecería», dijo Mateo, sin levantar la vista del suelo, «que no pusiera sus manos sobre un traje hecho a medida en Savile Row». El alguacil se congeló, su mano suspendida en el aire, la frase resonando en su mente sin que pudiera procesarla. Savile Row.
La incongruencia de esas dos palabras con la imagen que tenía delante fue tan brutal que provocó un cortocircuito en la realidad de la sala. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de expectación, sino de pura y absoluta confusión. Las risas se ahogaron en las gargantas. Los murmullos cesaron. Ricardo, que estaba a medio camino de su mesa, se detuvo en seco. Se giró lentamente, una expresión de perplejidad borrando la sonrisa de su rostro. ¿Qué había dicho? Repitió las palabras en su cabeza, tratando de encontrarles un sentido. ¿Era una broma? ¿El último delirio de un loco? Pero el tono no había sido el de un loco. Había sido el tono de un hombre que da una orden y espera, sin la menor duda, ser obedecido. Un escalofrío inexplicable recorrió la espalda de Ricardo. La trampa que con tanto esmero había construido acababa de emitir un extraño sonido, como el de un resorte metálico rompiéndose en el lugar equivocado. Todos los ojos estaban fijos en Mateo, quien lentamente, muy lentamente, comenzó a levantar la cabeza. Los billetes seguían en el suelo, un monumento a la arrogancia de Ricardo. Pero el hombre que ahora emergía de la cáscara del indigente humillado era otro. Una transformación sutil pero innegable estaba teniendo lugar, una realineación de poder tan fundamental que parecía curvar el aire y la luz a su alrededor. La atmósfera de la sala cambió de un circo cruel a un silencio sagrado, como si todos, instintivamente, comprendieran que estaban a punto de presenciar algo para lo que no estaban preparados. Lo que Ricardo y el resto estaban a punto de aprender, de la forma más brutal posible, era que no habían acorralado a una oveja. Habían escupido en la cara de un león y éste acababa de despertar. Con una calma que era en sí misma una tormenta contenida, Mateo se puso en pie. El movimiento fue tan fluido y lleno de una dignidad inesperada que silenció la sala por un instante. Ricardo, sin embargo, vio en aquel silencio no una señal de respeto, sino una oportunidad para su acto final de crueldad. La simple expulsión ya no le bastaba. Su ego, herido por el desafío del precedente legal, exigía una aniquilación pública, un espectáculo que sirviera de lección para cualquiera que osara interponerse en su camino. Interrumpió al juez antes de que pudiera hablar, su voz resonando con una falsa y untuosa preocupación. «Un momento, señoría», dijo, adoptando el tono de un hombre gravemente preocupado por la integridad de la justicia. No se trata simplemente de expulsar a este individuo. Se trata de proteger la santidad de este tribunal. Lo que hemos presenciado es un ataque deliberado a nuestro sistema y debe ser tratado con la severidad que merece. En su mente, Ricardo ya se saboreaba no solo como el ganador del caso, sino como el heroico defensor de la ley contra el caos y la anarquía encarnados en aquel hombre miserable. Ricardo se dirigió al estrado. Su lenguaje corporal era el de un estadista. Pintó un cuadro apocalíptico, describiendo a Mateo no como un simple indigente, sino como la vanguardia de una plaga social, un parásito que buscaba alimentarse de la compasión del sistema para luego destruirlo desde dentro. Este hombre, proclamó, con la mano extendida hacia Mateo como si señalara una enfermedad, representa el desprecio por las normas, por el trabajo duro, por todo lo que nosotros en esta sala hemos luchado por construir. Permitir que su interferencia quede sin una reprimenda ejemplar sería abrir las puertas a que la anarquía reine en el mismísimo templo de la ley. Su retórica era venenosa y efectiva, diseñada para avivar los miedos y prejuicios latentes de una audiencia compuesta por la élite. Vio en los ojos del juez un destello de aprobación, la confirmación de que su presa estaba acorralada y su trampa perfectamente tendida. La malicia que sentía era un placer tan intenso que casi lo embriagaba. El juez, un hombre acostumbrado a la comodidad de las jerarquías y profundamente irritado por la complicación que el precedente de Mateo había introducido, cayó de lleno en la red de Ricardo. Vio la oportunidad de reafirmar su autoridad y de alinearse con el poder representado por el bufete de Ricardo. Asintió gravemente, su rostro una máscara de severidad. «Proceda, letrado»,
concedió, dándole a Ricardo carta blanca. Deje claro el punto que esta corte desea establecer. Con esa bendición judicial, la sala del tribunal se transformó. Dejó de ser un lugar de juicio para convertirse en un coliseo. El público, antes meros espectadores, ahora eran partícipes de una ejecución social. Sus miradas pasivas se cargaron de una curiosidad morbosa, esperando el clímax del espectáculo. La justicia había abandonado el edificio. Solo quedaba el crudo y brutal ejercicio del poder. Con la lentitud de un depredador que saborea el miedo de su presa, Ricardo se acercó a Mateo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus caros zapatos de cuero sobre el mármol. Comenzó a dar vueltas a su alrededor, una inspección humillante que desnudaba a Mateo ante la mirada de todos. Su voz, ahora un susurro cruel que se proyectaba por toda la sala, comenzó su letanía de desprecio. «Miren estos harapos», dijo, señalando con un gesto de asco la chaqueta de Mateo. «El uniforme de la pereza y el fracaso. Miren estas manos, curtidas no por el trabajo honesto, sino por rebuscar en la basura de otros». Mateo permaneció inmóvil, un faro de calma en medio del huracán de odio. Por dentro, sin embargo, cada insulto era un martillazo que templaba el acero de su resolución. No sentía humillación por sí mismo, sino una profunda y helada furia por la profanación de la justicia que estaba presenciando. Dejó que Ricardo continuara, dándole más y más cuerda para que se ahorcara. La crueldad de Ricardo se intensificó, adentrándose en el terreno de la calumnia. Dejó de describir para empezar a inventar, construyendo una narrativa falsa alrededor de la figura silenciosa de Mateo. «Conozco a los de su calaña», mintió con una convicción escalofriante. «Empiezan pidiendo una moneda y terminan por robarte la cartera. Su presencia aquí no es casual, es un acto de agresión calculado. ¿Quién puede asegurar que no tiene antecedentes penales? ¿Que no es un peligro para todos nosotros?» Con cada pregunta retórica, sembraba el veneno de la sospecha en la mente de la audiencia. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Las miradas de curiosidad se transformaron en miradas de miedo y hostilidad. En pocos minutos, Ricardo había convertido a Mateo de un objeto de lástima en una amenaza pública, justificando así la brutalidad de su ataque. Entonces, giró su ataque hacia Clara, la joven abogada, con la intención de destruirla colateralmente. La señaló con un dedo acusador, su voz teñida de una falsa piedad. «Y ha tenido la audacia de manipular a esta joven letrada», continuó, «una novata llena de idealismo, aprovechándose de su inexperiencia para introducir un elemento de caos en este procedimiento. La ha convertido en su marioneta, en una cómplice involuntaria de su desprecio por la ley». El golpe fue devastador. Clara sintió como si le hubieran abofeteado en público. El color desapareció de su rostro y la frágil confianza que había ganado se hizo añicos. Se sintió expuesta, ridícula, una tonta que había sido engañada por un vagabundo. Por un instante, la duda la asaltó. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si su acto de fe había sido en realidad un acto de estupidez monumental? La vergüenza la paralizó, silenciando cualquier protesta que pudiera haber surgido en su garganta. Ricardo volvió a centrarse en Mateo, acercando su rostro al de él hasta que casi se tocaban. La fetidez de su arrogancia era casi palpable. «¿Por qué no nos lo cuentas a todos?», siseó, su aliento cargado de veneno. «¿Cuál es tu juego? ¿Te pagaron esas familias para montar este numerito? ¿O simplemente eres uno de esos anarquistas resentidos que gozan con la destrucción, que disfrutan viendo cómo el mundo arde a su alrededor porque no tienen nada que perder?» La acusación era grotesca, un reflejo perfecto de la propia y retorcida visión del mundo de Ricardo, donde cada acto debía tener una motivación egoísta o maliciosa. No podía concebir la existencia de la pura virtud, de un acto desinteresado por la justicia. Proyectaba su propia podredumbre moral sobre Mateo, convencido de que, en el fondo, todos eran tan cínicos y vacíos como él. Mateo no respondió. Su silencio era un lienzo en blanco sobre el que cada persona en la sala proyectaba sus propios prejuicios.
Para la mayoría, adoctrinada por la diatriba de Ricardo, era la admisión silenciosa de su culpabilidad. El peso de cientos de ojos juzgadores cayó sobre él, una presión física, aplastante. Sintió la soledad del inocente en medio de la turba, la impotencia del justo ante la calumnia. Fue el momento más oscuro, el nadir de su misión. Cerró los ojos por un segundo y vio el rostro de su esposa, pálido en la cama del hospital, y recordó la promesa que le había hecho, que lucharía por un mundo donde la dignidad no tuviera precio. Aquel recuerdo fue un ancla en la tormenta, una fuente de fuerza que le permitió soportar el peso insoportable de aquella humillación sin romperse. Creyendo que su victoria era total, Ricardo decidió añadir el toque final de humillación, un gesto de desprecio tan absoluto que quedaría grabado en la memoria de todos. Con una teatralidad ostentosa, sacó su cartera de piel de cocodrilo, extrajo un fajo de billetes y, con una sonrisa de superioridad, los arrojó a los pies de Mateo. El papel moneda revoloteó y aterrizó sobre el polvoriento suelo de mármol. «Toma», dijo con desdén. «Para tus vicios o para un plato de sopa caliente. Es más de lo que valen tus servicios como payaso de circo. Ahora lárgate de mi vista y no vuelvas a pisar un lugar que no te corresponde». El acto fue de una crueldad exquisita, reduciendo la lucha por la justicia a una simple transacción monetaria, negando a Mateo cualquier atisbo de humanidad o de principios. Un estallido de risas crueles inundó la sala. Abogados, funcionarios e incluso el propio juez sonrieron ante la ocurrencia de Ricardo. La humillación era completa, pública y aparentemente irreversible. La escena era un cuadro perfecto de la tiranía de los privilegiados. Un hombre poderoso, aplastando a un hombre indefenso con dinero y desprecio, mientras una multitud cómplice lo jaleaba. Mateo, de pie en medio de la tormenta de burlas, con los billetes esparcidos a sus pies como una ofrenda insultante, parecía la encarnación de la derrota. Su dignidad, su causa, su propia identidad parecían haber sido borradas, reducidas a cenizas por el fuego de la arrogancia de Ricardo. Todo estaba perdido. Clara observaba la escena con el corazón hecho un nudo de hielo. Una parte de ella quería gritar, objetar, defender al hombre que le había dado la única arma que tenía. Pero el miedo la tenía atenazada. Vio su futuro, su carrera, todo por lo que había trabajado, a punto de ser incinerado si se atrevía a asociarse con aquel paria. El sistema, en toda su brutalidad, le estaba mostrando las reglas del juego. O te unes a los depredadores o te conviertes en su presa. La vergüenza que sentía por su propia cobardía era un ácido que le quemaba el alma. Bajó la mirada, incapaz de soportar la visión del linchamiento público, sintiéndose una traidora, una pieza más en la maquinaria de la injusticia que había jurado combatir. Envalentonado por el ambiente de la sala y por la sonrisa de aprobación del juez, el alguacil se acercó a Mateo con una brusquedad que antes no se había atrevido a mostrar. Ya no veía a un hombre, sino a un objeto que debía ser retirado. Su mano, grande y callosa, se preparó para agarrar el hombro de Mateo, para arrastrarlo fuera como si fuera un saco de basura. El momento de la expulsión física había llegado. Era el punto final de la humillación, la transición de la tortura psicológica al abuso físico. La tensión en la sala era máxima, la culminación de un drama cruel orquestado a la perfección por un maestro de la maldad. La caída del protagonista parecía inevitable y absoluta. Ricardo, con una sonrisa de satisfacción pintada en el rostro, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su mesa. Se sentía invencible, un dios en su propio Olimpo de mármol y caoba. Había reafirmado su dominio, había aplastado la insurgencia y de paso se había divertido. En su mente, ya estaba redactando el correo electrónico que enviaría a sus socios, relatando con regocijo cómo había puesto en su sitio a un vagabundo y a una abogada idealista. No sentía ni una pizca de remordimiento, solo el cálido y embriagador resplandor del poder absoluto. Aquel era su mundo, y en su mundo, los débiles existían únicamente para servir de peldaño a los fuertes. Fue el error más grande de su vida.
Justo cuando los dedos del alguacil rozaron la tela raída de la chaqueta de Mateo, una voz resonó en la sala. No fue un grito, ni un susurro. Fue una declaración, pronunciada con una claridad y una resonancia que cortaron el aire como un diamante. Las palabras eran tranquilas, pero cargadas con el peso de una autoridad incontestable. «Le agradecería», dijo Mateo, sin levantar la vista del suelo, «que no pusiera sus manos sobre un traje hecho a medida en Savile Row». El alguacil se congeló, su mano suspendida en el aire, la frase resonando en su mente sin que pudiera procesarla. Savile Row. La incongruencia de esas dos palabras con la imagen que tenía delante fue tan brutal que provocó un cortocircuito en la realidad de la sala. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de expectación, sino de pura y absoluta confusión. Las risas se ahogaron en las gargantas. Los murmullos cesaron. Ricardo, que estaba a medio camino de su mesa, se detuvo en seco. Se giró lentamente, una expresión de perplejidad borrando la sonrisa de su rostro. ¿Qué había dicho? Repitió las palabras en su cabeza, tratando de encontrarles un sentido. ¿Era una broma? ¿El último delirio de un loco? Pero el tono no había sido el de un loco. Había sido el tono de un hombre que da una orden y espera, sin la menor duda, ser obedecido. Un escalofrío inexplicable recorrió la espalda de Ricardo. La trampa que con tanto esmero había construido acababa de emitir un extraño sonido, como el de un resorte metálico rompiéndose en el lugar equivocado. Todos los ojos estaban fijos en Mateo, quien lentamente, muy lentamente, comenzó a levantar la cabeza. Los billetes seguían en el suelo, un monumento a la arrogancia de Ricardo. Pero el hombre que ahora emergía de la cáscara del indigente humillado era otro. Una transformación sutil pero innegable estaba teniendo lugar, una realineación de poder tan fundamental que parecía curvar el aire y la luz a su alrededor. La atmósfera de la sala cambió de un circo cruel a un silencio sagrado, como si todos, instintivamente, comprendieran que estaban a punto de presenciar algo para lo que no estaban preparados. Lo que Ricardo y el resto estaban a punto de aprender, de la forma más brutal posible, era que no habían acorralado a una oveja. Habían escupido en la cara de un león, y éste acababa de despertar. La frase, pronunciada con una calma glacial, quedó suspendida en el aire, un objeto extraño e imposible en la atmósfera cargada de la sala. Savile Row. La palabra resonó no como una defensa, sino como una anomalía, una grieta en la realidad que todos habían aceptado. El alguacil, cuya mano estaba a milímetros de cometer un acto de agresión sancionado por el poder, se detuvo como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Su cerebro, simple y directo, no pudo reconciliar al hombre harapiento que tenía delante con la legendaria calle de los sastres más exclusivos del mundo. Las risas de los colegas de Ricardo se extinguieron en un jadeo ahogado. El propio Ricardo se giró, su rostro una máscara de incredulidad. En su mente, la declaración era un disparate, el balbuceo final de un indigente delirante, pero una espina de hielo inexplicable se le clavó en la soberbia. Aquel tono no era de locura, era de un mando absoluto, de una certeza tan profunda que hacía temblar los cimientos de su mundo. El universo acababa de dar un vuelco, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el cataclismo que estaba a punto de desatarse. Lentamente, como el sol emergiendo de un eclipse total, Mateo levantó la cabeza, y con ese simple gesto, la ilusión se hizo añicos. La mirada que se clavó en la sala ya no era la de un hombre perdido, sino la de un general inspeccionando un campo de batalla que ya había conquistado. Sus ojos, de un azul acerado, pasaron por encima del alguacil con indiferencia, ignoraron al juez con un desdén calculado y se fijaron en Ricardo con la precisión de un misil guiado por láser. Una transformación sobrecogedora recorrió su cuerpo. Los hombros caídos se enderezaron, no solo por un cambio de postura, sino como si un peso invisible, el peso de su disfraz, hubiera sido arrojado al suelo. La espalda se irguió, añadiéndole centímetros de una autoridad que no se podía fingir.
El rostro, antes una máscara de resignación, se afiló, cada línea de expresión contando una historia de victorias imposibles y de una inteligencia formidable. El vagabundo había muerto, y en su lugar se erigía una leyenda. Con un movimiento deliberado, Mateo se encogió de hombros y la chaqueta raída, el símbolo de su humillación, se deslizó por sus brazos y cayó al suelo con un sonido sordo y patético. Debajo, llevaba una camisa de algodón egipcio de un blanco impecable, arrugada por el disfraz, pero inconfundible en su calidad. Se pasó una mano por el pelo revuelto, y el gesto no fue el de un hombre desaliñado, sino el de alguien que se prepara para entrar en combate. Entonces, comenzó a caminar. Sus pasos, antes arrastrados y vacilantes, eran ahora firmes y rítmicos, resonando en el mármol no como una súplica, sino como una sentencia. Avanzó por el pasillo central, y la multitud se apartó a su paso como las aguas ante Moisés. Las familias lo miraban con una mezcla de asombro y esperanza naciente. Clara, la joven abogada, lo observaba con la boca abierta, sintiendo que estaba presenciando un milagro, la encarnación de la justicia que solo había leído en los libros. El aire se cargó de una electricidad palpable. La presa se había convertido en el cazador. Ricardo lo vio venir, y por primera vez en su vida profesional, sintió el sabor metálico del miedo puro en la boca. Su mente, que siempre iba 3 pasos por delante, se había quedado paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era este hombre? La pregunta martilleaba en su cráneo. Intentó aferrarse a su arrogancia, a la idea de que todo era un truco elaborado, una farsa. Pero la presencia que se acercaba a él era demasiado real, demasiado poderosa. Vio cómo sus colegas, que minutos antes reían con él, ahora evitaban su mirada, sus rostros pálidos de una repentina y terrible comprensión. El sudor comenzó a perlar su frente. El reloj ostentoso en su muñeca de repente se sintió pesado y vulgar, un símbolo de un poder que se estaba evaporando a cada paso que daba aquel desconocido. El mundo de Ricardo, construido sobre cimientos de desprecio y apariencias, estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza, y lo peor era que él mismo había encendido la mecha. Mateo se detuvo. No se detuvo frente a Ricardo, sino junto a él, dirigiéndose primero al juez, cuyo rostro había pasado de la irritación a una confusión boquiabierta. La voz de Mateo, cuando habló, ya no era el murmullo de un hombre derrotado. Era un trueno profundo y resonante, una voz forjada en cientos de tribunales y salas de juntas, una voz que no pedía atención, sino que la exigía. «Señoría», comenzó, y el título sonó como una advertencia. «Mi nombre es Mateo Vargas. Pido disculpas por mi atuendo, pero a veces, para tomarle el pulso a la justicia, uno debe vestirse como aquellos a quienes la justicia más a menudo ignora». El juez palideció visiblemente. El nombre Mateo Vargas no era un nombre cualquiera. Era una leyenda. Era el cirujano, el abogado que nunca perdía, el titán del derecho corporativo que se había retirado de la vida pública hacía años. El mazo del juez resbaló de su mano sudorosa y cayó sobre la mesa con un golpe sordo, el único sonido en una sala que contenía la respiración. Entonces, y solo entonces, Mateo giró su cabeza lentamente y fijó sus ojos en Ricardo. El desprecio en su mirada era tan profundo, tan absoluto, que hizo que la humillación que Ricardo había infligido momentos antes pareciera un juego de niños. Se inclinó ligeramente, como si fuera a compartir un secreto, pero su voz se proyectó con una claridad demoledora. «Y para ti, Ricardo», dijo, su tono bajando a un susurro venenoso que todos pudieron oír. «Soy el socio fundador y principal del bufete Vargas & Asociados». El mismo bufete que, por una recomendación personal mía, financió tus estudios en la universidad. El mismo bufete que hasta hace exactamente 30 segundos te pagaba tu sueldo obscenamente alto. Hizo una pausa dramática, saboreando el colapso total en el rostro de Ricardo. Considera esta tu notificación oficial. Estás despedido, por conducta inmoral, por falta de ética profesional y, sobre todo,
por ser una vergüenza para la profesión que yo ayudé a construir. El impacto de esas palabras fue como una onda expansiva que barrió la sala. Un jadeo colectivo recorrió las bancas. Ricardo se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro, antes sonrosado por la arrogancia, se tornó de un blanco ceniciento. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ahogado, un estertor. Su universo se había desintegrado. El hombre al que había llamado vagabundo, al que había humillado y al que le había arrojado dinero, no solo era su superior, era su creador y ahora su verdugo. La inversión de poder fue tan instantánea, tan brutal y tan completa que desafiaba la lógica. Era una aniquilación. La justicia poética, en su forma más pura y despiadada, acababa de manifestarse en el centro de la sala, y su espectáculo era a la vez aterrador y sublime. Ricardo, el depredador, se había convertido en la carroña. Sin darle a nadie tiempo para recuperarse, Mateo se dirigió de nuevo al estrado, su autoridad ahora incontestable. «Señoría, si me permite», dijo, aunque no era una pregunta. Con una elocuencia letal, y sin una sola nota delante, comenzó a desmantelar el caso de la corporación pieza por pieza. «El letrado aquí presente», dijo señalando a un Ricardo petrificado, ha basado toda su argumentación en la cláusula 14b del contrato de desarrollo, ignorando deliberadamente o por pura incompetencia el precedente del caso Villarroel contra Inmobiliaria Continental de 1983, que esta corte parece haber olvidado también, y que protege explícitamente a los inquilinos históricos contra la especulación inmobiliaria agresiva. Continuó citando leyes, artículos y sentencias con una memoria fotográfica que dejó a todos sin aliento. En menos de 5 minutos, no solo demolió el caso de Ricardo, sino que lo expuso como un fraude legal, un castillo de naipes construido sobre la intimidación y la omisión deliberada de la verdad. Luego, su atención se centró en la joven abogada, Clara. La vergüenza y el miedo habían desaparecido de su rostro, reemplazados por una admiración casi reverencial. Mateo la miró, y por primera vez una pizca de calidez suavizó su mirada de acero. «Y quiero dejar constancia», declaró en voz alta, «del coraje y la integridad de la letrada Clara Méndez. En un sistema que la empujaba a rendirse, tuvo la valentía de confiar en la ley, incluso cuando le fue entregada de la forma más inusual. Demostró tener más decencia y valía en su dedo meñique que el abogado que la insultó en toda su carrera. Se giró hacia ella y asintió. «Usted tiene un gran futuro, señorita Méndez. A partir de mañana, tiene una oferta para unirse a mi bufete como asociada junior. Ya nos encargaremos de encontrarle un puesto a su altura». Para Clara, fue una validación tan abrumadora que las lágrimas que antes eran de frustración, ahora eran de una gratitud y un triunfo que le llenaban el alma. Su acto de fe no solo había sido correcto, sino que acababa de cambiar su vida para siempre. El ataque final de Mateo fue reservado para el juez. Se acercó al estrado, y su presencia imponente pareció empequeñecer al hombre que se sentaba en la silla más alta. Lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. «Y en cuanto a usted, señoría», su voz bajó de nuevo a un tono peligrosamente tranquilo. «Su comportamiento en esta audiencia ha sido una parodia de la justicia. Su parcialidad manifiesta, su complicidad en la humillación pública de un ciudadano y su desdén por los argumentos de la defensa no pasarán desapercibidos. Considere esto como un aviso. A primera hora de mañana, presentaré una queja formal y detallada ante el Consejo General del Poder Judicial solicitando una investigación completa sobre su conducta. Le sugiero que empiece a buscar un buen abogado. Va a necesitarlo». El rostro del juez se descompuso en una máscara de pánico. El cazador se había convertido en la presa, y el hombre que ostentaba el poder supremo en la sala ahora temblaba ante el poder real de la integridad y la ley. La humillación de Ricardo necesitaba un cierre simbólico, un golpe de gracia que sellara su destino. Mateo miró los billetes que aún yacían esparcidos por el suelo, el insulto final de un hombre ahora destrozado.
Con un gesto de la cabeza, llamó al alguacil, que se acercó con la sumisión de un perro apaleado. «Recoja ese dinero», le ordenó Mateo con voz tranquila, «y asegúrese de que sea donado íntegramente al Fondo de Asistencia Legal Gratuita de este mismo juzgado. Quizás así, el dinero del señor Ricardo sirva, por primera y única vez en su vida, para algo útil y decente». El acto fue de una crueldad poética. Convirtió el arma de desprecio de Ricardo en un acto de caridad, borrando el insulto y transformándolo en un monumento eterno a su propia arrogancia y caída. Cada billete que el alguacil recogía del suelo era un clavo más en el ataúd de la carrera de Ricardo. El desenlace fue rápido y devastador, como la caída de un rayo. El juez, tartamudeando y con la cara bañada en sudor, apenas pudo articular las palabras. Este caso queda desestimado, con perjuicio. «Se levanta la sesión», golpeó el mazo con una mano temblorosa, un sonido débil y hueco que marcó el final de una era de injusticia. En los bancos de las familias, el silencio se rompió en un estallido de júbilo. Gritos, abrazos y lágrimas de alivio inundaron la sala, un torrente de emoción contenida que finalmente encontraba su cauce. Habían llegado esa mañana esperando perderlo todo, y ahora, gracias a la intervención de un ángel guardián disfrazado de mendigo, habían ganado no solo sus hogares, sino también su fe en que, a veces, David realmente puede vencer a Goliat. La justicia no había sido ciega, había abierto los ojos y había elegido su bando. Mientras las familias celebraban, Ricardo permanecía inmóvil, un hombre hueco en medio de la tormenta. Sus colegas que antes lo adulaban, ahora se apresuraban a recoger sus maletines, evitando su mirada como si su fracaso fuera contagioso. Lo habían abandonado. Estaba solo, despojado de su estatus, su trabajo y su dignidad en el lapso de 10 minutos catastróficos. Comenzó a recoger sus papeles con manos torpes y temblorosas, su rostro una máscara de humillación absoluta. Cada mirada en la sala era una daga, cada murmullo una acusación. El hombre que vivía para la admiración y el poder ahora solo inspiraba lástima y desprecio. Su salida de la sala no fue la de un abogado derrotado, sino la de un paria, un fantasma expulsado del único mundo que había conocido. Su castigo no fue solo la pérdida de su trabajo, sino la aniquilación pública de su propia identidad. Mateo Vargas observó la escena sin una pizca de triunfo en su rostro, solo con una fatiga profunda y una tristeza helada. No sentía placer en la destrucción de Ricardo, solo la sombría satisfacción de un cirujano que ha extirpado un tumor maligno. Sabía que la enfermedad era sistémica y que Ricardo era solo un síntoma. Se acercó a las familias, que lo rodearon, tocándolo como si fuera un santo, sus palabras de agradecimiento formando un coro de gratitud. Él simplemente asintió, su mente ya en otra parte. En el hospital donde su esposa luchaba su propia batalla, la verdadera razón de su cruzada. Esta victoria no era para él, era para ella, una ofrenda para recordarle que el mundo por el que habían luchado juntos todavía existía, aunque a veces hubiera que excavar bajo capas de suciedad y desprecio para encontrarlo. La inversión de estatus fue total y cataclísmica. El hombre que entró en el juzgado como un cero a la izquierda, invisible y despreciado, se reveló como la figura de poder más importante de la sala. El abogado arrogante y todopoderoso fue reducido a un paria desempleado, su brillante futuro convertido en cenizas ante los ojos de todos. La abogada novata e intimidada fue elevada a la categoría de heroína y reclutada por una de las firmas más prestigiosas del país. Y el juez, el árbitro supuestamente imparcial, se encontró bajo la amenaza de una investigación que podría acabar con su carrera. Los roles no solo se habían invertido, habían sido puestos del revés en un acto de justicia tan teatral y absoluto que nadie en esa sala lo olvidaría jamás. El bien no solo había ganado, había aplastado al mal, dejando una lección imborrable grabada en las paredes de mármol del templo de la ley. La balanza, por fin, se había equilibrado de la forma más dramática posible. Si esta historia ha resonado contigo y crees que el mundo necesita más justicia y menos prejuicios, dale a me gusta.
Compártela para inspirar a otros y suscríbete para más relatos que nos recuerdan la importancia de mirar más allá de lo que ven los ojos. La verdadera justicia a menudo se esconde a plena vista, esperando a que alguien con el valor de mirar más allá de las apariencias la revele. Porque al final, la integridad es el único traje que nunca pasa de moda y la empatía, la única riqueza que realmente importa. El golpe del mazo del juez fue un sonido hueco y patético, el último suspiro de una autoridad rota. Con el rostro bañado en un sudor frío y las manos temblorosas, apenas pudo articular la sentencia que sellaba su propia cobardía y el triunfo de la justicia. Este caso queda desestimado. Con perjuicio, se levanta la sesión. Las palabras, pronunciadas con la voz de un hombre que ve el abismo abrirse a sus pies, se perdieron en el estallido que siguió. Un trueno de júbilo, una explosión catártica de alivio y gratitud, sacudió los cimientos de mármol del tribunal. Las familias, que habían entrado en esa sala con el peso de la derrota en sus hombros, se pusieron en pie de un salto. Los sollozos de desesperación se transformaron en gritos de victoria, y los cuerpos encorvados por el miedo se enderezaron para fundirse en abrazos que liberaban años de angustia acumulada. La justicia, que tantas veces les había dado la espalda, por fin les había sonreído. En medio de aquel torbellino de alegría, Ricardo era una estatua de sal, una isla de silencio y desolación. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre pilares de arrogancia y desprecio, se había derrumbado con la fuerza de un terremoto, y él estaba atrapado bajo los escombros. Sus colegas, aquellos que minutos antes reían sus crueles ocurrencias, ahora evitaban su mirada como si su fracaso fuera una plaga contagiosa. Recogieron sus maletines con una prisa febril, dándole la espalda no solo física, sino existencialmente. Lo habían borrado de su realidad. Ricardo sintió cómo el aire se volvía denso, irrespirable, cargado con el juicio silencioso de cada par de ojos en la sala. El hombre que se creía un dios en su propio templo, ahora era un paria, un fantasma despojado de todo poder y de toda dignidad. La humillación que había infligido con tanto placer le era de vuelta multiplicada por 1000, un veneno que ahora corría por sus propias venas. Su salida fue una procesión fúnebre, el largo y solitario camino de un rey destronado. Cada paso sobre el mármol pulido era una tortura, un eco de su propia caída. Las miradas de las familias que había intentado destruir ya no eran de miedo, sino de una lástima teñida de desprecio. Eran espejos que le devolvían la imagen de lo que se había convertido, un hombre hueco, una cáscara vacía cuya única sustancia había sido el poder que acababa de perder. Tropezó al recoger su maletín, y unos papeles se deslizaron de sus manos temblorosas, esparciéndose por el suelo de la misma forma en que él había arrojado los billetes. Nadie se movió para ayudarle. Aquel pequeño instante de torpeza fue su verdadera sentencia, la absoluta y aplastante soledad del malvado cuando su poder se desvanece. El hombre que había entrado en el tribunal como un depredador salía como carroña. Mientras tanto, en el otro extremo del espectro moral, la recompensa de la virtud se manifestaba con la misma contundencia que el castigo de la arrogancia. Mateo Vargas, ahora rodeado por las familias que lo aclamaban como un salvador, se abrió paso con una sonrisa serena y se dirigió hacia Clara. La joven abogada seguía paralizada, con lágrimas de pura incredulidad y gratitud surcando su rostro. Mateo se detuvo frente a ella, y su voz, ahora cálida pero firme, resonó en el tumulto. «Señorita Méndez», dijo, asegurándose de que todos pudieran oírlo. «Hoy no solo ha demostrado ser una abogada competente, sino una persona de un coraje y una integridad extraordinarios. Mi oferta no era una formalidad. A partir de mañana tiene un despacho esperándola en Vargas y Asociados. No le ofrezco un trabajo, le ofrezco una carrera. El mundo necesita más abogados como usted». El aplauso que estalló fue ensordecedor. Clara, incapaz de hablar, solo pudo asentir, sintiendo cómo su vida entera cambiaba en ese instante, su acto de fe recompensado de una forma que nunca habría podido soñar. Mateo,
Sin embargo, no buscaba el aplauso. Su verdadera recompensa era de una naturaleza más profunda. Con un gesto amable, silenció a la multitud agradecida y se acercó a la anciana que le había servido de mensajera, la mujer cuyo rostro arrugado contaba historias de lucha y resiliencia. Tomó sus manos callosas entre las suyas y la miró a los ojos. «Gracias a usted por no perder la fe», le dijo en voz baja. En ese simple acto, en esa conexión humana, residía su verdadero triunfo. No era la humillación de Ricardo, ni la intimidación del juez lo que le importaba. Era la restauración de la esperanza en los ojos de aquellos a quienes el sistema había olvidado. Se apartó discretamente del grupo y sacó un viejo teléfono móvil. Marcó un número. «Lo hemos conseguido, mi amor», dijo con una voz cargada de una emoción que no había mostrado hasta entonces. Hoy la balanza se ha inclinado hacia el lado correcto. Puedes descansar tranquila». La promesa a su esposa enferma estaba cumplida. La noticia de lo ocurrido en la Sala 7 se extendió por los pasillos del juzgado central como un incendio forestal. La leyenda de El Cirujano resurgió de sus cenizas, no como un cuento de éxito corporativo, sino como una fábula de justicia implacable. La queja formal contra el juez fue presentada a primera hora de la mañana siguiente, desencadenando una investigación que terminó con su suspensión y jubilación anticipada. La carrera de Ricardo no solo terminó, fue aniquilada. Ningún bufete de la ciudad se atrevió a contratar al hombre que había cometido el pecado capital de humillar a su propio creador, convirtiéndose en un paria en el mundo legal, un recordatorio perpetuo de que la arrogancia es el más corto de todos los caminos hacia el olvido. Su nombre se convirtió en una advertencia, una historia de terror que los abogados veteranos contarían a los novatos para enseñarles una lección de humildad. Clara Méndez, por su parte, floreció bajo la tutela de Mateo Vargas. Su primer encargo en la nueva firma fue supervisar la creación de una fundación pro bono, financiada con una generosa donación anónima que todos sabían que provenía de Mateo, para asegurar que nadie más tuviera que enfrentarse a la maquinaria de la injusticia sin un arma para defenderse. Se convirtió en una defensora incansable de los desvalidos, llevando el estandarte de la integridad que había aprendido en aquella sala de tribunal. Su historia se convirtió en una inspiración, la prueba viviente de que un solo acto de valentía, un salto de fe en el momento adecuado, puede cambiar no solo un destino, sino el curso de muchas vidas. La justicia que había presenciado se convirtió en la justicia que ella misma impartiría durante el resto de su carrera. La sala del tribunal, que minutos antes era un teatro de la crueldad, se había transformado en un santuario de la esperanza. Los billetes que Ricardo había arrojado al suelo, el símbolo último de su desprecio, fueron recogidos uno a uno por el alguacil bajo la mirada atenta de Mateo. No volvieron a la cartera de un hombre rico, sino que fueron depositados en un sobre y entregados a Clara con una simple instrucción: para el primer caso de la nueva fundación. El dinero, un arma de humillación, fue transmutado en una semilla de esperanza. El veneno se había convertido en antídoto. La victoria del bien sobre el mal no fue solo una decisión judicial, fue una purificación simbólica, una limpieza profunda que restauró no solo la legalidad, sino la decencia en aquel sagrado recinto. Esta historia nos deja una lección imborrable, una verdad tan antigua como el tiempo, pero que a menudo olvidamos en nuestro mundo de apariencias y juicios apresurados. El verdadero valor de una persona jamás, bajo ninguna circunstancia, debe medirse por su fachada. La ropa que viste, el coche que conduce o el saldo de su cuenta bancaria no son más que un disfraz, una cáscara a menudo frágil y engañosa que oculta el verdadero núcleo de su ser. Juzgar un libro por su portada no es solo un acto de superficialidad, sino la más profunda y peligrosa de las ignorancias. Es un error que nos puede llevar a despreciar a un rey y a alabar a un bufón, a pisotear la virtud y a aplaudir la corrupción. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su ropa, asumiendo su historia sin conocer una sola palabra de ella?
¿cuántas veces hemos permitido que el brillo de un reloj caro o la elocuencia de una voz arrogante nos ciegue ante la oscuridad de un alma vacía? La sociedad nos empuja a valorar lo externo, lo tangible, lo que se puede mostrar y cuantificar. Pero el verdadero poder, el que perdura cuando las fortunas se desvanecen y los títulos se olvidan, reside en cualidades invisibles a los ojos: la integridad, la empatía, el coraje de defender lo que es justo y el respeto incondicional por la dignidad de cada ser humano, sin importar su condición. El uniforme de la humildad a menudo esconde la fuerza de un gigante, mientras que el traje de la soberbia casi siempre es la armadura de un hombre pequeño y asustado. Ricardo creía que su poder residía en su estatus, pero su poder era prestado, frágil, y se desvaneció en el instante en que se enfrentó a un poder real, el de la integridad de Mateo. Mateo, por otro lado, se despojó de todos sus símbolos de estatus para demostrar que su valía no estaba en su nombre ni en su fortuna, sino en su carácter inquebrantable. Nos enseñó que la verdadera fuerza no es la capacidad de humillar a los demás, sino la voluntad de levantarlos. Porque al final del día, cuando las luces del escenario se apagan y nos quedamos a solas con nuestra conciencia, no somos lo que tenemos, sino lo que damos. No somos nuestro cargo, sino nuestro carácter. La historia de Mateo y Ricardo es un recordatorio eterno de que, aunque la injusticia pueda reinar durante un tiempo, la verdad tiene una forma de abrirse paso, y la arrogancia siempre, inevitablemente, cava su propia tumba. La verdadera medida de nuestra vida no es la altura a la que llegamos, sino la profundidad de la huella de bondad que dejamos en el camino. Si esta historia ha resonado contigo y crees que el mundo necesita más justicia y menos prejuicios, dale a me gusta, compártela para inspirar a otros y suscríbete para más relatos que nos recuerdan la importancia de mirar más allá de lo que ven los ojos. Porque cada vez que elegimos la empatía sobre el juicio, estamos ayudando a construir un mundo donde el valor de una persona se mida, por fin, por la única riqueza que realmente importa, la que se lleva en el corazón.